coche, ¿no? Esos son realmente auténticos campeones que han puesto este deporte y a mí muchas veces en situaciones de muy difícil conseguir la victoria, ¿no? Yo te diría, depende de la época, ¿no? Pero a mí hay coches que me impactaron brutalmente. Yo me acuerdo de un SEAT que corría Zanini Grupo 5, que todavía anda por ahí, que aquel coche me encantaba. Luego apareció un Lancia Stratos. El Lancia Stratos para mí era un coche adelantado a su tiempo, ¿no? Luego ya aparecieron los Grupo B, que eran unos coches fantásticos, era el máximo de la competición y fueron evolucionando hasta que luego los prohibieron, ¿no? Pues los de los Grupo B, pues cualquiera. El Lancia S4, el Audi, el ruido que hacían, en fin, eran coches absolutamente fantásticos de ver, el sonido, el aspecto, la brutalidad, y luego tuve la suerte de poder conducir un RS200, que aquello pues te dabas cuenta que era una máquina de competición donde el piloto era absolutamente primordial y donde era un coche que no lo podía conducir todo el mundo porque era muy difícil de conducir, un coche selectivo, no como hoy que los coches son diferentes. Yo creo que he tenido en todos los equipos, en líneas generales, puede que haya habido equipos en los que he estado más cómodo, es normal, puede que me haya sentido en algunos equipos más arropado, es también normal, más a gusto, pero yo creo que no sería justo por mi parte destacar uno sobre otro. Yo te diría pues que he tenido la suerte de entrar en algunos momentos con equipos en los que a lo mejor tenían poca experiencia, les he ayudado a su andadura en el Mundial, como fue en el caso de Subaru, y luego acabamos ganando un campeonato del mundo de marcas, con Citroën hace poco, pues el primer año completo, y luego acabamos ganando 2 campeonatos del mundo de marcas, con Toyota gané un campeonato del mundo de marcas y 2 de pilotos, en fin, yo me he encontrado tremendamente a gusto y cómodo en la mayoría de los equipos. Sin duda alguna, el primer gran equipo en el que estuve, Toyota, con Ove Anderson, fue un periodo de mi carrera deportiva fantástico. Contaba con unos medios fenomenales, con un gran equipo humano, unos ingenieros fantásticos, unos medios maravillosos y recuerdo una etapa muy buena, ¿no? Por hablar de la primera y de la última, pues Citroën los 2 últimos años igual. Ganar con un equipo, y en Citroën me he encontrado un poco la horma de mi zapato, en el sentido de que era un equipo tremendamente detallista, muy profesional, siempre los mecánicos, los ingenieros tratando de buscar en la última décima de segundo, tanto estratégicamente como técnicamente, cómo ganar esa última décima de segundo. Esa ha sido un poco mi filosofía y probablemente por eso también haya encajado también en ese equipo. Para izquierda casi tierra poco, abrirse, para izquierda casi tierra poco, abrirse. Me queda un gran recuerdo. Yo creo que Luis hemos los dos padecido, disfrutado, reído, llorado, de todo. En Luis he tenido un gran colaborador, un gran profesional, un gran amigo, un tipo estupendo, en definitiva, con el que he disfrutado en muchas ocasiones y con el que he conseguido lo que he conseguido y he tenido un gran apoyo por su parte. Entonces, pues yo creo que él y yo, y yo y él, y él y yo y él, y en tantas ocasiones juntos y viviendo tantas situaciones, pues es innegable que ha quedado una gran amistad, un gran respeto y bueno, pues yo creo que cada día que pase en el tiempo, pues nos iremos dando cuenta que lo que conseguimos, pues lo que conseguimos con nuestro trabajo, nuestro sacrificio, y ahí ha quedado. Siempre me acuerdo de las cosas buenas o bonitas al principio, ¿no? Y las cosas bonitas pues son los 2 campeonatos del mundo que ganamos. Luego en victorias parciales, victorias que tengo grandes recuerdos, pues tengo una especial que es del rally en el año 92 en Kenia,
cuando corríamos con el Toyota un rally durísimo 6 días, que nos peleábamos con Jorge Recalde, que no está con nosotros ahora y que en paz descanse, y su copiloto Martín Cristi, con el que tengo una amistad extraordinaria, y terminábamos cada día, y después de terminar la etapa, pues Martín y yo nos tomábamos un refresco por la noche, charlábamos el día y volvíamos al día siguiente a competir, ¿no? Marc, sin duda, suplir a Luis Moya no fue fácil, tocó una papeleta difícil, pero él, con gran empeño por su parte, con gran capacidad, yo creo que lo ha suplido y ha hecho un trabajo fantástico, de lo cual yo me alegro, porque yo aposté por él, había gente que dudaba, incluso en el propio equipo, y él ha hecho un trabajo estos 2 años fenomenal, y bueno, yo creo que tiene un gran mérito lo que ha conseguido conmigo. Yo creo que para su propia estima, para su propio trabajo, su propia vida profesional, creo y espero que le vaya a servir de mucho. A Marc lo único que puedo hacer es lo mismo que a Luis, agradecerle estos 2 años de su carrera. Creo que ha sido un hombre extraordinario, habrá siempre lo dije cuando estaba con él, lo mantengo antes y después de Carlos, y me parece que es un piloto en el que todos los pilotos jóvenes se deberían de mirar. Rasante derecha para izquierda, gas de izquierda. Derecha rápida, menos. Bueno, tenía unos condicionantes muy importantes. Uno era el que he dicho antes, que aprendía muy deprisa. Otro era que le gustaba muchísimo ganar, que es fundamental para esto. Que era valiente pero no loco. Y tenía unas actitudes innatas para conducir. Y luego, pues en esa época también, por la época del Panda, del segundo año del Panda, que ya era el Panda oficial, pues en un rally campeonato de España con el Panda, que había niebla en Talavera de la Reina, pues ahí hicimos un segundo scratch, ganando a un 131 Ávaro oficial. Aquello era un disparate porque nadie se lo podía creer, que estábamos alcanzando al coche delante, que era un 131 Abarth, ¿no? Sin ningún problema el 131. Y le gustaba, y luego era muy perfeccionista, que eso también es una condición muy muy importante para ser buen piloto y más de rally, porque hay muchas cosas que hay que tener atadas y él normalmente las tenía atadas, y tenía una gran sensibilidad con el coche, porque ya en esos inicios él detectaba, que a mí me sorprendía, si incluso un neumático no llevaba la presión adecuada, ¿no? Y sabía cuál era, además. Y al trasero izquierdo tiene un pelo menos de aire, que lo estoy notando. Era una sensibilidad que yo le decía si tenía una simbiosis con el coche, y de alguna manera estaba unido a él seguramente por la parte del trasero, ¿no? En el asiento, porque si no, no podía entender cómo tenía esa gran sensibilidad. Yo creo que mi punto más fuerte, pues no lo sé, probablemente una de las cosas pues es la capacidad de poder ir deprisa en cualquier tipo de terreno, la puesta a punto, no dar nunca un rally por perdido, el trabajar para el equipo, con los ingenieros, el aglutinar a la gente, motivar a la gente, estratégicamente hacer elecciones correctas, en fin, en ese sentido yo creo que quizá pueda estar más las virtudes, por lo que dice la gente, ¿no? Porque uno es más difícil de verte a ti mismo en qué aciertas y en qué no aciertas, ¿no? Todo el mundo tiene puntos débiles. Lo que tratas es de luchar y pelear y aprender y mejorarlos. Es decir, yo antes de cada rally después de cada rally siempre hacía un pequeño ejercicio de saber qué podía haber hecho mejor. Antes de la carrera y después de la carrera. Porque para mí siempre he dicho que el día que yo, después de un rally, haciendo un análisis del propio rally, antes de la carrera,
no hubiese hecho